Vayamos al mercado de oficinas. ¿Cómo se diferencia el mercado de oficinas con el mercado residencial, que tal vez es más conocido por el inversor común, en Argentina puntualmente, desde el punto de vista de riesgo y rentabilidad? ¿Hay alguna diferencia que podés ver entre los dos segmentos o se comportan de forma similar? Sí, se comportan de forma muy diferente, muy diferente. Los alquileres, la oficina no es un mercado de venta, es un mercado de renta. Es decir, en general, la cantidad de propiedades que están en renta o en alquiler residenciales son relativamente pocas. O es un porcentaje menor. La gente aspira a comprar y la transacción por excelencia en el mercado residencial es la compra-venta. En el mercado de oficinas, la mayoría de las empresas que ocupan oficinas, diría el 95%, alquila. ¿Por qué alquila? Porque quiere tener flexibilidad, porque quiere poder mudarse, porque no quiere inmovilizar capital en un activo, sino destinarlo a su negocio principal. Hay un montón de razones para alquilar. Las rentas en oficinas, que es lo que más se mide, ¿no? El producto del pago regular mensual, son como mínimo el doble de residencial en porcentaje en relación a la propiedad, y en este momento yo creo que más del doble. En este momento deben ser 3 veces más o menos Se puede estar en un 6% una renta corporativa hoy, más o menos. No, diría más. En este momento, aparte de las rentas están muy bajas, pero yo diría, en este momento, una renta corporativa, bueno, en este momento es difícil de decir, pero tomemos enero, febrero del año 2020, yo diría que un modelo de clase A se podría vender a una renta del 7, 7,5 anual como piso, y de ahí para arriba, y ahí entra una cantidad de factores a considerar. Pero aparte el índice de default de las rentas de oficinas es prácticamente cero. No hay prácticamente contratos que no se cumplan, que no se paguen. Y creo que hay un nivel de seguridad y riesgo, seguridad o riesgo menor que en relación a las propiedades, porque aparte hay una cantidad de mecanismos de preservación de la propiedad, de preservación del valor, de control del propietario del inmueble, que genera un ambiente mucho más controlado y de menor riesgo. Son todas operaciones en blanco, es decir, nadie puede dejar de facturarlas, nadie puede dejar de declararlas en su declaración impositiva, por lo cual, digamos, hay que querer hacerlo eso. Muchas veces la gente alquila residencial y ahí encuentra algún factor para no declarar alguna renta. Y son inversiones a largo plazo, donde uno tiene que pensar en tenerla, comprarla y tenerla a un largo plazo y cobrar renta y hacer la inversión por eso, por lo cual significan una inmovilización de capital de un poquito más de largo plazo. ¿Y quiénes son los dueños de oficinas en la Argentina? ¿Son individuos? ¿Son grandes empresas? Sí, de eso te iba a hablar, porque la verdad que lo que pasa es que las oficinas tienen un ticket más alto, es decir, lo ideal en oficinas es no ser dueño de un piso, sino ser dueño de un edificio. Por más que sea un edificio chico, pero un edificio entero. ¿Por qué? Y porque un inquilino hoy lo tenés, una empresa está vista en un piso, mañana quiere dejar medio y hay otra que lo quiere tomar, después se quiere expandir y quiere tomar 2. Entonces vos querés, por un lado, tener esa flexibilidad para tus inquilinos que son buenos, y por otro lado, querés tener la posibilidad de controlar el activo para crear ahí un micromundo bueno para el inquilino, para que la empresa se sienta cómoda, se sienta bien atendida, y que cuando hay entornos de propiedad horizontal son muy difíciles de lograr, ¿no? Máximo, si uno espera lograr renta, es necesario preservar el valor del activo a largo plazo, y para preservar el valor del activo a largo plazo hay que tener control. Entonces, lo ideal es tener un activo, un edificio completo. Si no se puede tener un edificio completo, puede ser pisos y, bueno, en algún ambiente de copropiedad que sea productivo, donde todos tengan objetivos comunes, pero son tickets más altos, ¿no? Son una cantidad de dinero más alta, por lo cual no es para todos una inversión de oficinas, y la verdad es que sería genial
que pase lo que hablamos al principio, que se pueda agregar capital a través de algún instrumento. Pensando eso, claro. Aparte es todo blanco, entonces podría ser una buena forma de empezar con esta idea de que sea indirecta la propiedad inmobiliaria. Absolutamente. Aunque sea a través de pequeños fideicomisos de renta o algún instrumento sencillo, no estamos hablando ni siquiera de grandes mercados de capitales, pero la verdad es que es ideal para eso. Los dueños de oficina en Argentina son algunas empresas. IRSA es una de las más importantes, RAXA es otra de las más importantes, Consultatio. Pero en general, si uno ve el perfil, si bien son empresas, IRSA es una empresa pública, Consultatio es una empresa pública, en general tienen una persona o una familia atrás de las empresas que ha liderado el negocio e impulsado el negocio, o sea que tiene algo de personalismo, si querés, la inversión inmobiliaria de renta, que uno no encuentra tanto en otras industrias, ¿no? Hay industrias que donde, si bien hay la figura del fundador, del accionista mayoritario, está un poco más diluida la visión de quién representa los intereses de la empresa. En el mercado inmobiliario se ve más. Y luego están los family offices o las personas con riqueza, que son dueños de empresas, pero también tienen algunas oficinas, y algunos inversores inmobiliarios puros, individuos o familias que invierten directo, ¿no? Pero en general es gente que tiene una fortuna, casi prácticamente nadie ha comprado con crédito, entonces toda gente que ha generado flujos, ha generado un stock de dinero a través de alguna otra actividad o de la misma actividad inmobiliaria y con eso ha comprado o construido algún edificio. Y Germán, ¿cómo estaba el mercado corporativo antes de entrar en la pandemia? Si miramos la oferta y la demanda, y te lo ato con el futuro, ¿no? Mucho se habla ahora del home office, de la muerte de la oficina, estamos todos trabajando desde nuestras casas, algunos contentos, otros no tanto, pero ¿qué lecturas es primero de la situación previo a la pandemia de oferta y demanda y después lo que puede pasar? Sí, bueno, mira, primero, cuando uno habla del mercado corporativo habla de oficinas e industria. Yo me voy a referir en este momento a oficinas. Si querés hablamos un poquito de industria después, que es un tema interesante. Okay. En oficinas, lo que pasa en Buenos Aires, a ver, en Argentina el único mercado de oficinas es Buenos Aires, ¿sí? En otras ciudades, en Córdoba, puede haber algunos edificios. En Rosario puede haber algunos edificios, pero nada de eso constituye un mercado. Claro. El único mercado es Buenos Aires. Y Buenos Aires, por esto que hablábamos justamente de la dificultad para financiar estos edificios a largo plazo, tiene un stock de oficinas muy, muy bajo. Tiene el stock de oficinas más bajo de la región per cápita, más bajo de la región por dólar de Producto Bruto. El más alto es Santiago de Chile, y luego sigue San Pablo, México, y luego Bogotá, Lima y Buenos Aires viene último, cola fácil. Es decir, tenemos muy pocos metros de oficina para... Hay poca oferta. Exactamente, muy poca oferta para el volumen de actividad económica y la cantidad de habitantes que tenemos por la dificultad de financiar esos proyectos. Claro. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, genera primero que normalmente haya muy pocos metros disponibles vacíos. Porque la demanda en general es muy alta para la oferta que tenemos. Claro. Esto es genial para los propietarios. Los propietarios están contentísimos de que no haya mucha oferta, porque de esa manera los edificios en general están llenos. No solo están llenos, sino que aparte pueden cobrar rentas relativamente altas. Las rentas de Buenos Aires son más altas, bastante más altas que las de Santiago de Chile, que las de Bogotá, que las de Ciudad de México. Y bueno, en parte es eso, hay una parte que tiene que ver con los costos, con la ineficiencia de mercado, pero otra parte tiene que ver con la poca oferta. Es decir, teníamos un mercado que no tenía una enorme demanda, pero que tenía una demanda más o menos lógica para el nivel de empresas que tenemos y la población que tenemos, y una oferta muy limitada que hacía que haya muy pocos metros disponibles y valores que se sostenían bastante, valores que estaban bastante sostenidos. COVID vino a hacernos preguntar muchas cosas. La primera es qué va a pasar con el nivel de actividad económica, porque generalmente la ocupación de oficinas refleja el nivel de actividad económica. Algo que nos pasa en este momento es algo que pensamos es que es cierto, seguramente se vacíen algunas oficinas,
pero pensamos que no va a ser dramático por esto que contaba antes. De todas maneras hay muy pocos metros cuadrados y entonces no se puede reducir tanto la huella de metros ocupados. Claro. Y la segunda cosa que pasa es preguntarnos para qué van a servir las oficinas en el futuro y cuántos metros van a ser necesarios, ¿no?, para las empresas. Sobre eso hay infinitas teorías. Agarrate, te invito a que veas internet, incluso a que veas mi perfil de LinkedIn, que todos los días estoy siguiendo un poco este debate, y todo el mundo piensa una cosa diferente, por lo cual, como decía Yogi Berra, es muy difícil predecir sobre todo el futuro. Que ya es un debate global, ¿no? Es un debate global donde están en crisis todos los dueños de oficina de todo el mundo, que están preguntando qué va a pasar con todas sus inversiones. Diría que los de Buenos Aires están mucho mejor parados que los de Nueva York, París, Londres, Madrid, Miami, etcétera, etcétera. Mi impresión es que, te diría, hay dos impresiones. Es posible que se vacíen algunos metros, porque había una tendencia a que las oficinas no estaban del todo ocupadas porque la gente ya estaba trabajando desde su casa, pero era algo que no se discutía tanto, que no estaba en el tapete. Todo el mundo lo sabía, lo hacía, pero nadie tomaba decisiones al respecto. Ahora pareciera que esto ha blanqueado una situación que ya venía sucediendo, y entonces es posible que se reduzca un poco la superficie de metros cuadrados. Pero al mismo tiempo, si bien esta experiencia nos está mostrando la posibilidad de trabajar desde la casa, también nos está mostrando las cosas buenas y necesarias de tener, de que la gente tenga un lugar de la empresa para encontrarse y trabajar juntas. Las oficinas son un lugar de construcción de ventaja competitiva. Y entonces, aquellas empresas que puedan utilizar sus oficinas para obtener ventaja competitiva, para construir ventaja competitiva, en que sus equipos tengan el nivel de innovación, de conexión con la cultura de la empresa, productividad necesaria, creo que van a tener una ventaja. Bueno, Última cosa. Que te interrumpo un segundo. Adelante. Te interrumpo un segundo para fortalecer ese aspecto que dijiste, que mientras hablabas lo de la ventaja competitiva, se me vino a la cabeza el ejemplo de Steve Jobs en Apple, cuando diagramó las oficinas de Apple de tal forma de fomentar la interacción entre los diferentes equipos, y eso fue una de las causas que muchos dicen de la innovación de Apple, ¿no? Entonces ahí tenés un ejemplo claro de ventaja competitiva aplicada a la oficina, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo, ese es un ejemplo perfecto y todos los grandes líderes, Google ha hecho algo similar, Claro. construyendo oficinas muy, muy novedosas, que lo que intentan es eso, es que la gente se encuentre y a través de los encuentros entre la gente genera el tipo de innovación y productividad que no se puede lograr de otra manera, que no se puede lograr dialogando por Zoom, donde sí puede ser más eficiente cumplir ciertas funciones prácticas, pero no este nivel superior. Yo, para completar, te diría, acabo hace 3-4 horas posteé en LinkedIn, el que quiera entrar a mi perfil, un estudio que hicimos, encuestamos a 40.000 personas en todo el mundo, acerca de para qué les sirvió trabajar de la casa y para qué sirve trabajar en la oficina. Muy interesante, el que quiere verlo lo llama El futuro de los espacios de trabajo, y es como la encuesta global más grande que se ha hecho recogiendo este tema. Pero yo creo que la oficina tiene larga vida, y que hay que encontrar, yo creo que hay que formalizar el nuevo destino, y creo que los inversores inmobiliarios en oficina en Buenos Aires están en bastantes buenas condiciones de proteger sus inversiones. Clarísimo. Habías mencionado que querías comentar algo de industrial o logístico, si no me equivoco. Sí, vos sabés que las propiedades industriales, y con esto quiero decir específicamente los depósitos, los centros de distribución, los centros logísticos, si uno mira hace 15, 20 años, eran el patito feo de los inmuebles comerciales, ¿no? Tenían retorno, se suponía que tenían un riesgo más alto, tenían precios más bajos, los inversores que los buscaban eran los inversores más de nicho, porque los inversores más importantes compraban edificios de oficina en el centro de las ciudades. Claro. Y esto progresivamente en los últimos 15 años se ha ido revirtiendo, sobre todo para los depósitos localizados un poco más cerca de los centros urbanos, no necesariamente en el medio de la ciudad, pero un poquito más cerca de los centros urbanos. Fueron bajando, bajando los retornos, porque había más demanda, y entonces, como había un poco más de demanda, los retornos requeridos bajaban, los precios subían. Y bueno, y ahora
y esto ya era algo que ya era una tendencia bastante fuerte, donde prácticamente estaban igual que oficinas en términos de su preferencia por los inversores a nivel global, y en Argentina se ve bastante también. Pero el fenómeno actual de COVID reforzó aún más esa situación. Hizo que, mientras la demanda de oficinas en este momento es inexistente, la demanda de bienes industriales y de depósito y distribución está muy fuerte, hay mucha demanda, hay muchas búsquedas, empresas que quieren asegurarse esos lugares porque ven que su centro de gravedad del negocio pasa por ahí, pasa por poder distribuir de una manera eficiente y llegar a sus clientes de una manera eficiente. Y bueno, qué sé yo, otra indicación de esto es que recientemente Plaza Logística, que es la empresa de propiedades de distribución más importante de Argentina por lejos, ¿no? Es la que tiene el liderazgo más fuerte en cuanto a metros cuadrados y en cuanto a tipo de producto, recientemente quiso emitir o emitió una obligación negociable que pensaban tener una cierta demanda para esa obligación negociable y tuvieron el triple de la demanda o hicieron una colocación de 3 veces más grande de lo que pensaban, porque hubo una demanda enorme de inversores que quieren participar en este segmento de mercado. Entonces yo creo que se está viendo desde muchos lugares este interés, y dentro de esto hay que prestar la atención a las propiedades urbanas o ubicadas lo más cerca posible, o si es posible dentro de las áreas densamente pobladas, que son las que van a permitir cubrir la última milla de una manera eficiente, y que a veces son un lindo target para un inversor pequeño o mediano, que se puede comprar alguna propiedad a lo mejor de 2.000 metros de depósito en una zona que tenga buenos accesos, que esté cerca de centros poblacionales importantes, a lo mejor dentro de la ciudad de Buenos Aires o en el primer cordón, y a partir de ahí tener algo atractivo para alquilar a aquellas empresas que quieren distribuir a esa población. ¿Y cómo está la renta en general? Es decir, habías dicho que la oficina es más o menos el triple que residencial. ¿En qué nivel tenés Más o menos igual, más o menos igual. Más o menos igual. Quizá un poquito, ahí hay más variedad porque las propiedades industriales tienen un gradiente mayor de precios, pero yo diría que tomemos como referencia muy similar a la oficina. Excelente. Me gustaría hacer una mención a los dos, al sector hotelero y al sector comercial o de retail, y después dejar algo de tiempo para hablar de inversiones o de activos internacionales. ¿Cómo estás viendo esos dos segmentos? El segmento de comercial, pequeños shopping centers, locales, y segundo, el de hoteles. Mira, son dos sectores con un alto nivel de crisis. Los centros comerciales, diría, tanto los locales a la calle, que dependen de pequeños vendedores o individuos, como los pequeños centros comerciales, se están encontrando con dificultades para atraer gente. Ya la tenían de antes esas dificultades, pero ahora se van a exacerbar aún más porque la experiencia de comercio electrónico ya está mostrando a los consumidores que no tienen que concurrir a esos lugares necesariamente, y la verdad que abre un signo de pregunta sobre qué va a pasar con esos lugares. Me da la impresión de que los dueños de centros comerciales grandes también se están haciendo la misma pregunta, seguramente tienen otras espaldas y otras posibilidades para responder. Hay un montón de experiencias que se están haciendo en el mundo respecto a transformar esos lugares en lugares de experiencia, en lugares de diversión, donde haya un poco de venta, pero haya otro poco de fidelización de marcas, seguimiento de tendencias, pero es un sector con mucha reflexión y mucha reconversión, al menos en la cabeza de quien lo está haciendo, ¿no? Y Argentina es un lugar donde hay poco retail, entonces la crisis no es tan grande, sino mira mercados centrales. Estados Unidos en estos años está cerrando entre el 30 y el 40% de todos los centros comerciales del país. Porque se están yendo los grandes anclas y no pueden subsistir. Hotelería es un sector en crisis en el corto plazo, no es un sector en crisis en el largo plazo. El de retail es un proceso de tendencia de bastante más largo plazo. Hotelería no está así, pero en hotelería el hecho de que muchas veces esté separada la propiedad de la operación genera intereses que no son necesariamente convergentes, y este momento de total ausencia de ingresos ha puesto en crisis a muchas de esas
propiedades, por lo cual yo creo que el sector debería estar bien a largo plazo, pero hay que llegar al largo plazo. Creo que en el corto plazo se van a presentar una cantidad de oportunidades con activos que no son los mejores, pero que tienen un buen potencial de reconversión a residencial, ¿no? Entonces, a lo mejor hoteles que como hoteles no eran gran cosa, no tenían algún valor agregado, no tenían una bandera importante, pero que están en buenas ubicaciones urbanas, la reconversión a residencial me parece que es algo interesante. Hay consultores y empresas trabajando específicamente en estas ideas en este momento y presentando planes. Nosotros estamos trabajando en un par de proyectos de ese tipo en la región y me parece que es algo definitivamente a considerar para los hoteles que uno no piensa que a largo plazo van a estar a tope. En ese sentido, ¿cuál te parece que es el impacto de proyectos o de empresas como Airbnb y similares sobre el mercado hotelero? ¿Te parece que ya llega a tener un impacto relevante o todavía no? Me parece que tiene un impacto relevante sobre las propiedades hoteleras que no tenían, que no eran las mejores y que no tenían el posicionamiento adecuado para atraer a los inquilinos. Es decir, muchas veces lo que hacen estas opciones es mostrar las falencias de sectores o de algunos proyectos en particular. Uno mira los buenos hoteles de la ciudad, sino que los buenos no quiere decir los más caros, quiero decir los bien posicionados, los bien definidos, los que tienen un público y una oferta que está bien adaptada a esos estaban con niveles de ocupación altísimos y con buenos precios. Airbnb vino a poner en crisis a aquellos que no habían hecho sus deberes en años anteriores. Muy claro. Y en ese sentido, la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué análisis haces de proyectos como WeWork, ¿no? Que lo ato al mercado corporativo, ¿no? El tema de coworking. WeWork tal vez es un extremo, pero en general, ¿qué interpretación haces de esos proyectos? Bueno, a ver, son primero muy valiosa en sí misma como experiencia. Los edificios de oficina y los contratos de alquiler tienen una cantidad de rigideces que no son para todos y la verdad que proveen una opción, me parece que es muy interesante. Ahora, ¿cuál es la opción que proveen? La opción principal que proveen, a mi juicio, todas las alternativas de lugares con alquiler flexibles es cambiar inversiones de capital por inversiones corrientes. Es decir, que quienes van a usarlo no tienen que construir su oficina, no tienen que invertir capital en ponerla ni nada, sino que le da un espacio ya prêt-à-porter, ya listo, pueden mudarse y pueden usarlo por un tiempo más corto con un contrato de alquiler normal. A eso, algunas empresas le suman un look and feel, una forma de ser, una forma de estar que agrega un valor complementario. Y eso no solamente look and feel, sino también una operación que agrega un valor complementario. A mí me parece que son una opción válida. En general, hasta ahora, en el mundo y en Argentina, han sido opciones que no son baratas, que no son para cualquiera, porque el gasto corriente, o sea, está bien cuando uno no tiene CAPEX, cuando no tiene capital para gastar, está bien cuando uno quiere, la verdad que la necesita por muy poco tiempo, ¿no? Qué sé yo, hay empresas a lo mejor de tecnología que necesitan un grupo por 6 meses, un año y esto les resuelve. Entonces son muy buenas para ese tipo de opciones. Pero si hay una empresa que realmente quiere instalarse en un lugar y quiere estar y tener su propia cultura y su propio lugar, es mucho más económico y más eficiente tener una oficina propia. Entonces me parece que es un lugar que está bien, que es útil, pero que no viene a reemplazar nada y de hecho, en relación al total de metros cuadrados, en Sudamérica los metros cuadrados de espacios flexibles es bastante limitado, o sea que los propietarios de edificios no se ven tan afectados por esto. Así que nada, me parece que es una opción que está bien, que sirve ciertas necesidades y que está bueno que exista. Buenísimo. Para ir cerrando la charla, muy interesante, Germán. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Está muy entretenido. Cerremos con lo internacional. Sé que ustedes ayudan a inversores latinoamericanos a invertir en Estados Unidos. ¿Cuáles te parece que son los aspectos más importantes que tiene que tener un inversor argentino / latinoamericano a la hora de meterse en un proyecto comercial en Estados Unidos? ¿Cuáles son las variables que miran más ustedes y que le prestan más atención?
Mira, lo primero de todo es que nosotros armamos este servicio, empecemos a trabajar con inversores porque vimos un exceso de gente y capital, voy a decir de una manera figurada, no literal, comprando departamentos en Miami. Y nos parece que repetir el modelo de propiedad y control del que hablábamos al principio, ¿no? de repetirlo en un país en el cual uno no vive y en el cual tiene aún menos control efectivo de esa propiedad, es algo que es muy ineficiente, muy ineficiente. Y bueno, hay un montón de experiencias que muestran las dificultades y las ineficiencias que a veces se ven durante el periodo de tenencia del inmueble porque se generan problemas de administración, costos que uno no esperaba, retornos que son más bajos de lo que uno quisiera, vacancia, etcétera. Es muy difícil de resolver a la distancia y que en otros casos se originan al momento de salir, porque uno se encuentra que las condiciones de mercado no son las apropiadas, no puede salir bien, y al final la inversión esa no termina resultando. Entonces, lo primero es poder invertir en base a un conocimiento un poquito más formal de los mercados. Y lo segundo, en Estados Unidos también sucede algo similar a Argentina, en términos de que las rentas por activos comerciales son bastante más altas y con un nivel de riesgo bastante más bajo que si uno tiene un departamento y lo alquila. Claro. Por un lado, porque los mercados son mucho más estables. Imagínate que a lo mejor uno tiene un edificio de oficinas y tiene un contrato de alquiler a 10 años con una empresa muy sólida. Es algo muy común que suceda una cosa de eso. Y eso significa que efectivamente tiene 10 años de renta, porque la empresa está obligada a pagar todos esos periodos de renta. Entonces, hay una cantidad de mecanismos para controlar el riesgo y bajar el riesgo y obtener retornos que sean previsibles enormes. Hay una información de los mercados para poder entrar y salir de una manera eficiente, también enorme. Y a veces lo difícil es tener acceso a las oportunidades, tener acceso a esos mercados. Y hay dos formas de tener acceso. La primera es en forma directa. Uno puede decir, bueno, quiero comprar una propiedad. Claro. Hay un montón de para comprar, pero hay que tener cómo evaluar, cómo ir a buscarla y cómo evaluar cuál es el mejor mercado. No necesariamente hay que ir a Florida, se puede ir a Ohio, se puede ir a Washington, D.C., se puede ir a New Jersey o a San Francisco, y cada uno de ellos, como inversor, te ofrece otra cosa, diferente relación riesgo-retorno, y todas pueden estar buenas. Y por otro lado, se puede hacer eso acompañado de una gestión profesional que después te permita obtener las rentabilidades que uno quiere obtener con cierta certidumbre y con estructuras legales sólidas. Entonces nosotros acompañamos ya sea a los que quieren comprar para tener ellos, como a los que quieren comprar para luego darse vuelta y buscar otros inversores que lo acompañen, como a los inversores pasivos que quieren buscar a alguien que tiene una propiedad pero busca inversores pasivos que lo acompañen, ¿no? Y como tenemos una presencia muy extendida en Estados Unidos, solo en Estados Unidos tenemos creo que 80 oficinas, entonces tenemos acceso a todos los mercados para poder compararlos y evaluarlos bien. Excelente. Y última pregunta, Herman, ¿cómo ves el tema precios inmobiliarios en general en Estados Unidos, dada esta circunstancia de que por un lado tenés tasa cero, entonces esto tendría que llegar a ser positivo para el real estate, pero por otro lado tenés la pandemia con el impacto en la actividad y en el desempleo, y tenés la emisión, digamos, descabellada de la Fed, entonces tenés como señales cruzadas. ¿Qué te parece que podría llegar a pasar durante los próximos meses, semestres? Ya, primero, la emisión, en mi humilde parecer, yo no soy un experto en el tema, en mi humilde parecer, no le tengo temor porque ya ha habido otras olas de emisión muy importantes, muy especialmente del 2008, los años siguientes a la crisis de 2008, y había mucha gente que anticipaba alta inflación y eso no sucedió. No digo que no pueda suceder más a largo plazo, pero no creo que vaya a suceder en un entorno relativamente recesivo en el corto plazo y con una economía tan productiva como la americana. Es cierto que se dan estos dos factores de tasas muy bajas y
Y en este momento los créditos hipotecarios están en el mínimo histórico de los últimos, creo que 30 años. Tocaron la semana pasada el mínimo histórico en los últimos 30 años, pero también es cierto que las condiciones para prestar de las entidades financieras se han rigidizado, prestan menos cantidad ante ciertas condiciones un poco más duras, por lo cual no hay tanto crédito. Si bien hay crédito, no hay tanto crédito, aunque sea a tasas más bajas. A mí me da la impresión de que en los próximos meses va a haber dos cosas. Va a haber algún ajuste de precios producto de la recesión y va a haber distrés, ¿no? Y empieza a haber distrés ya. En este momento ya empieza a haber distrés. Empieza a haber alguna gente que vende para sacárselo encima, a lo mejor realiza una ganancia, pero ya con niveles más bajos de los que venían antes. Claro. Y si uno mira la experiencia del 2008, el distrés no apareció la crisis fue en septiembre de 2008, el distrés no apareció en diciembre de 2008. El distrés apareció en el 2010, cuando empieza a haber problemas de deuda persistentes y los bancos no quieren bancar más la situación, etc. Por lo cual, me parece que va a ser un año y medio de estar atento a las oportunidades, con alguna baja de precios, pero aparte con oportunidades que vayan surgiendo. Y por último te digo, Estados Unidos es muchos mercados, tanto en términos de producto como en términos de geografías, ¿no? Claro. Trabajamos con un cliente que compra activos Flex. Flex es un poco oficina, un poco industrial, en Austin, Texas. Y encontró ahí un nicho que le gusta. Y eso claro. Es muy diferente a comprar multifamily en las afueras de Boston. Entonces, hay que poder entender cada inversor y tener un acceso lo suficientemente granular a los mercados para poder encontrar el mejor match entre cómo es ese inversor, qué volumen de dinero tiene, cómo lo puede disponer y cuál es el mercado más adecuado dentro de Estados Unidos, que es tan diverso y tan preciso en diferentes situaciones. Clarísimo. Herman, muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, 1 hora justo, parecemos suizos y no argentinos, así que espectacular. Muchas gracias por la charla, muy interesante y bueno, ojalá en el futuro nos podamos volver a encontrar y seguir charlando de estos temas que son muy entretenidos. Bueno, Federico, un enorme placer. Seguí con el podcast que está buenísimo, yo lo voy a seguir escuchando siempre. Y con tus linkeos, tus posts de LinkedIn, que están buenísimos, lo estuve mirando. Y sigamos en contacto, excelente, disfruté muchísimo la charla. Muchas gracias, hermano. Un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.